Un cordial saludo a todos los presentes. Somos de primero bachillerato y hablaremos sobre la tabla periódica José Saavedra, Clever Benítez, Ana Pantoja y mi persona. Los no metales se encuentran ubicados en la parte derecha de la tabla periódica. A temperatura ambiente pueden ser sólidos como el carbono, líquidos como el bromo y gaseosos como el oxígeno. Presentan variedad de colores y no poseen brillo metálico. Son malos conductores de calor y de electricidad. Por esa razón las industrias químicas los utilizan como aislantes. No son dúctiles ni maleables, son duros pero muy quebradizos. Son formas diferentes del mismo elemento en el mismo estado físico. Los no metales presentan propiedades químicas comunes. Retienen con fuerza los electrones de la capa exterior. Tienden a atraer electrones de otros elementos durante una reacción química. En 1869, los químicos Dmitri Ivanovich Mendeleev y Julius Lothar Meyer publicaron por separado las tablas periódicas prácticamente coincidentes, en las que se clasificaban los 63 elementos conocidos hasta esa fecha. La clasificación de Mendeleev hacía especial énfasis en las propiedades químicas de los elementos, mientras que Meyer hacía hincapié en las propiedades físicas. Ahora vamos a hablar de los periodos. Primer periodo, va desde el hidrógeno hasta el helio. Estos son elementos gaseosos y son los más ligeros de toda la naturaleza. Segundo periodo, va desde el litio hasta el neón. Estos son gases fundamentales en la descomposición del aire y materia prima fundamental en la interacción molecular de los seres vivos. Tercer periodo, va desde el sodio hasta el argón. Estos elementos son importantes para la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Cuarto periodo, va desde el potasio hasta el criptón. Estos son metales utilizados en la industria. Quinto periodo, va desde el rubidio hasta el xenón. Son elementos que interactúan de forma biológica. Sexto periodo, va desde el cesio hasta el radón. Estos elementos se destacan metales preciosos como el oro y platino. Se presenta el único metal líquido que es el mercurio, y existe un grupo llamado lantánidos, metales muy raros de naturaleza. El séptimo periodo y el último va desde el francio hasta el organezón. Estos elementos poseen dos grupos, los actínidos y los no actínidos. Grupo 1A, metales alcalinos. Empieza desde el hidrógeno hasta el francio. Su característica es que tienen baja densidad y bajos puntos de ebullición y fusión. Pasando al grupo 2, metales alcalinoterrios, tiene desde el elemento berilio hasta el elemento radio. Su característica es que su reactividad aumenta a medida que aumenta su tamaño, dejando de lado el berilio y el magnesio del calcio. Luego, si nos vamos al grupo 3, elementos térreos, tenemos desde el boro hasta el nionio. Su principal característica es su configuración electrónica, ya que son similares entre todos, con excepción del boro, el gario y el indio. Si nos vamos al grupo 4 de la familia de los carbonoides, empieza desde el carbono y termina en el flerovio. Y si nos vamos con las características de que ese grupo presenta elementos no metales, metaloides, metales de bloque pesado y metales de transición. Si nos vamos al grupo 5, familia de nitrógeno, tendremos los elementos desde el nitrógeno hasta el moscovio, con la característica de que todos los elementos de este grupo, a excepción del nitrógeno, son sólidos a temperatura ambiente. Y luego, si nos vamos al grupo número 6, la familia de los oxígenos empieza desde el oxígeno y termina en el ibemorio, con la característica de que cada elemento posee propiedades diferentes que son capaces de alcanzar un estado de oxidación 2 al ganar 2 electrones y seguir con la configuración de un gas noble. Si nos vamos al grupo 7, la familia de los halógenos, tendremos desde el flúor hasta el teneso, con la característica de que reacciona fácilmente con los metales alcalinos, alcalinotérreos y para formar sales. Y finalizando en el grupo 8, tenemos desde el helio hasta el organezón. Su característica es que por la poca reactividad que tiene, por su distribución electrónica completa, existen como átomos simples en todos los estados físicos. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre cuáles son las propiedades químicas y físicas de los metales. Los metales están ubicados en la parte izquierda y en la parte del centro de la tabla periódica. Propiedades físicas. Estado de agregación. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, el cesio, el galio y el francio. Conductividad. Son buenos conductores de energía calórica y eléctrica. Apariencia. Tienen un brillo característico llamado brillo metálico, que se puede observar o apreciar en las superficies que han sido cortadas o pulidas recientemente. Ductilidad. Se pueden hacer o convertir en hilos, como el oro y la plata. Maleabilidad. Se pueden extender fácilmente en láminas.
elasticidad y tenacidad. Generalmente los metales se pueden estirar o son elásticos. Y también presentan resistencia a la ruptura. Color. Su color es como la mayoría de los metales, parecido al de la plata. Propiedades químicas. Propiedades periódicas. Retienen débilmente a los electrones en su capa más externa, que es la capa de valencia. Allí, por eso, se pierden en una reacción química, reactividad. La mayoría de los metales reaccionan con los no metales para formar algo. Principalmente el oxígeno, que es para formar óxido, y los halógenos, que es para formar halogenuro. La primera clasificación de los elementos surge a finales del siglo XVIII. Antes se había intentado clasificar los elementos buscando semejanzas en sus propiedades. Así se habían clasificado en metales y no metales. Pero algunos elementos no encajaban en estas categorías, por lo que también se hablaban de elementos semimetálicos o metaloides. En 1829, el químico alemán Johann Wegener observó un grupo de 3 elementos con características físicas y químicas muy similares. A base de sus observaciones, clasificó los elementos en un grupo de 3 y los llamó tríadas. Mostró también que el peso atómico del elemento central de la tríada era aproximadamente el promedio aritmético del peso de los otros 2. En 1864, el inglés Johann Nernst ordenó los elementos de acuerdo a su peso atómico crecientes. Observó que luego de poner 7 elementos al octavo volvían a repetirse las propiedades químicas del primero, sin tener en cuenta los gases nobles. A esta propiedad Nernst la llamó ley de las octavas. Nernst ordenó los elementos en grupos y periodos, pero este ordenamiento presentaba un problema. Aunque algunos elementos tenían propiedades parecidas, otros tenían elementos con propiedades completamente diferentes. Elementos de transición son los elementos del grupo B. Sus electrones de valencia se encuentran distribuidos en órbitas diferentes a las del grupo A. Tienen llenos o semillenos los orbitales B. Están formados por 8 subgrupos, elementos de transición internos a tierras raras. Se hallan en la parte inferior de la tabla periódica. Se dividen en 2, lactánidos. El descubrimiento de los elementos de las tierras raras es uno de los temas más importantes de la química. En 1794, Gadolin descubrió un nuevo mineral cerca de Estocolmo. Encontró en él un óxido desconocido, una tierra que denominó yttria, y que después halló en gran número de minerales. El mineral recibió el nombre de gadolinite. En 1803, Klaproth localizó otro óxido que se conoce como celia, que es el óxido de un nuevo elemento llamado celio. Este nombre proviene de Ceres, el primer asteroide descubierto 2 años atrás. En 1839, Mosander constató que una parte del cerio se solubilizaba en ácido nítrico diluido y otra era insoluble. A partir de la lantana obtuvo una tierra de color rosado, la didimia, que era el óxido de didimio. La didimia no era pura y Baudrin separó de ella la saramia y en 1880 la gadolinia. Los actínidos. Los elementos de la familia de los actínidos son torio, protacnio y uranio, y los 10 elementos transuránicos. El versículo de hoy día es 2 de Pedro 3:12. Dice así: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El mensaje bíblico de este día se trata de que tenemos que estar preparados para la venida del Señor, ya que nadie se salva de aquella venida. Todos vamos a estar allí, hasta los elementos de la tierra van a desaparecer. Por eso el día de hoy te invito a estar preparado para la venida de Dios.